En uno de mis libros me hice una pregunta que no deja de preocuparme constantemente. ¿Cómo llegar a tiempo? Cuando un adolescente es detenido, se logra conocerle y posiblemente ayudarle. La realidad actual es que cuando es detenido, ya lo había sido antes, solo que logró corromper a la policía o ya había pagado por su liberación. Peor aún, algunos policías les cobran su libertad por una relación sexual, otros por una lana. ¿Cómo llegar a tiempo? Este tema, que ya había analizado en otra oportunidad, me obliga a tratar de entender no tanto los factores de riesgo y la importancia de la familia de la que ya hemos hablado, sino lógicamente de la especialidad desde el punto de vista de yo especialista juez, yo especialista fiscal, yo especialista defensor, yo especialista asesor jurídico de la víctima. Me ha gustado mucho enseñar la importancia del proceso adolescente, especialmente la importancia de someter al adolescente al proceso en etapas, a, a la dureza del proceso mismo, al problema de que el adolescente tuvo que enfrentarse con el policía y el policía lo tuvo que doblegar, a las esposas, aunque estén prohibidas, al traslado en un vehículo policial, la puesta a disposición ante la fiscalía, ya sea en el lugar de los hechos, ya sea en la fiscalía, si no hay lugar de hechos. Y lógicamente todo el trámite y los papeles y los documentos y el defensor y el abogado y los papás y luego la audiencia ante el juez. Y yo le he llamado a esta realidad, perdón que me siga repitiendo, la pedagogía del sistema. No, no privemos a los adolescentes que han cometido un delito, a pesar del principio de inocencia, a esta realidad ética, formativa de las etapas del proceso. Y esto lo hemos dicho cuando hablamos sobre el procedimiento abreviado. Es muy importante que nosotros entendamos como especialistas lo que tenemos que entender al caso concreto. Es muy posible que dejar libre a un adolescente que ha sido detenido en fragancia sea suficiente. Es muy posible que privarlo de libertad y después ponerlo en libertad hasta que lleguen sus padres sea suficiente. Es posible que exigirle sacar la primaria, la secundaria o la preparatoria sea suficiente. Es muy posible que exigirle que toque un instrumento o que haga deporte sea suficiente. Es muy posible que obligarle a sacar una carrera profesional sea suficiente. Pero estoy hablando de un proceso ético, un proceso de especialistas en el que saben detectar interdisciplinariamente qué es lo que es suficiente en una persona concreta. Esto es muy importante. Y por eso he utilizado la palabra complicidad. Un abogado defensor especializado en adolescentes que lo que quiere hacer es sacar a libertad al adolescente y que le ofrece a los papás, no hay pruebas, vamos a sacarlo en libertad, espérense allá afuera, no está entendiendo la razón de especialidad. ¿Por qué? Porque yo en lo personal, como juez, trabajando con trabajadores sociales, con psicólogos, con criminólogos, tengo la siguiente respuesta. José Daniel, no hay prueba, de acuerdo. No hay delito, de acuerdo. No hay, pero ese chico va mal. ¿Cómo hacemos para? Y esta me parece que es uno de los elementos
más valiosos de la especialidad. Cuando nosotros podemos sentarnos con los papás y decirle, en este caso no, pero en los otros sí. En este caso no hubo violación porque no hubo penetración. Por ejemplo, perdón los ejemplos. En este caso solamente hubo que metió a la niña o al niño en los baños y porque ese gritó, se evitó el delito. En este caso concreto, con una cuchilla quería quitarle la billetera y el dinero, pero lo vieron. Y empezamos a darnos cuenta que hay un montón de situaciones en las cuales no se llegó a consumar el delito, pero tenemos un chico, una chica que necesita de la ayuda y que tenemos que con esta realidad de lo que podía pasar y no pasar, no trabajar el proceso como lo hacemos con adultos, que al final la violación no fue violación, el robo no fue robo y el asalto no fue asalto. No, aquí nos estaría faltando la principal razón de especialidad, con la que no me extrañaría que es la primera razón por la cual chocaría principalmente con los defensores públicos en adolescentes o con fiscales que no quieren trámite. Porque si nosotros lo que queremos es sacar a los muchachos adelante, tenemos que aprovecharnos de la oportunidad de la detención, de la oportunidad de tener a los padres ahí esperando, la oportunidad de poder estudiar el caso o los casos o la secuencia de casos para preguntarnos delante de los padres qué es lo que más nos conviene con respecto a este chico. En mi experiencia personal, ponerlos a estudiar y exigirles calificaciones, ponerlos a hacer deportes y exigirles avances, poderles exigirles un instrumento, un idioma y pedirles resultados. Todo eso fue para mí fundamental. Y sin embargo, hoy hay un conflicto con la especialidad y es que queremos que jugar el juego legal sin darnos cuenta de que hay un juego mucho más importante que es el futuro de una persona sometida a proceso, detenida por someterse a proceso, lo que sea. No es un juego del derecho, no es un juego de la nulidad de la prueba, no es un juego de la violación de derechos, no es un juego, no, es un juego de a dónde iba este muchacho, a dónde va este muchacho o esta muchacha y cómo hacemos para aprovechar el momento para ayudarle. Y ahí necesitamos muchas veces que los papás entiendan que, de acuerdo a la libertad, pero que el centro de internamiento es la casa del juez y que muchas veces conviene que ese chico esté en la casa del juez un ratillo corto, largo, mientras nos damos cuenta los expertos qué está pasando acá y qué podemos hacer. Y por eso en algún momento les decía a ustedes que el derecho al silencio, la no confesión, el principio de inocencia, son son principios que pueden hacer daño, porque en el adolescente no quiero principios de inocencia, no quiero nulidad, lo que quiero es ver, hablar con él. No quiero el silencio, quiero hablar con él. Y mi experiencia en lo personal como experto es, cada vez que oigo a una adolescente o un adolescente, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, al día siguiente, logro captar el problema y resolverlo. Pero los expertos hoy lo que quieren es captar que no hay caso, que no hay proceso, que no hay pruebas, sin centrarse en el problema. Y por eso, si a mí me dijeran, José Daniel, ¿cuál sería la razón de especialidad luego de hablar tantas horas sobre la especialidad? Comprender la razón del problema. Si nosotros logramos comprender la razón del problema, posiblemente vamos a resolverle a los papás muchos problemas de sus hijos y sus hijas. Y podemos resolverles los problemas de los niños
de las niñas, hacia donde va encaminada la conducta para que no lleguen a ser delincuentes. No hace falta que estén en un centro de internamiento para ello. Lo que basta muchas veces es la lentitud del proceso para lograrlo.